Hola chiquillos, ¿cómo están? Ya iniciamos una nueva cápsula. Les recuerdo, mi nombre es Mauricio Miranda San Martín y en este momento vamos a dar inicio a la comprensión de un proceso histórico que ha dado diferentes perspectivas, ha abierto aristas, ha planteado la necesidad de una nueva vida para muchas personas. Me refiero a la Reforma Protestante y a la Contrarreforma de la Iglesia Católica en el escenario religioso del siglo XVI. A ver, lo primero a tener en cuenta, este proceso histórico no solamente podemos considerarlo como un proceso religioso, sino que tiene características políticas, muchas características políticas, tiene características económicas, sociales y obviamente va a tener un gran trasfondo cultural. Esto no quiere decir que no tiene características religiosas, porque la base de todo esto es un cambio religioso, pero que va a afectar en todo lo anteriormente mencionado. Pongan atención. Primero, ¿de dónde surge todo esto? ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Por qué motivo, razón y circunstancia se va a originar todo esto? Primero, hay que entender a dónde apuntan los orígenes de la reforma. Y los orígenes de la reforma nacen en Alemania, se considera un movimiento religioso del siglo XVI que se denomina Reforma Protestante o simplemente Reforma. Quien encabeza todo este movimiento es el sacerdote, o mejor dicho, el fraile, que tiene estudios de teólogo y abogado, que es miembro de la comunidad de los agustinos, Martín Lutero. Martín Lutero va a cuestionar, él mismo siendo sacerdote, porque Martín Lutero no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia comienza a cuestionar por qué existen ciertas acciones que dejan, o mejor dicho, carecen del espíritu del cristiano. De las enseñanzas de Martín Lutero va a generarse un cisma de la Iglesia Católica, entendiendo cisma, aquí lo vamos a ver, como una separación ideológica de los miembros de una comunidad, en el caso, una comunidad religiosa. Surge un quiebre, una separación, un distanciamiento. Hay un antes y un después de la crítica de Martín Lutero. Finalmente, esta crítica y este cisma va a permitir el nacimiento de una nueva iglesia, bajo el alero del protestantismo, entendido también hoy en día el protestantismo como el evangelismo o la iglesia evangélica. Pero, ¿cuáles serán los motivos profundos de esta crítica de Martín Lutero? Por un lado, la iglesia ya venía mal. La iglesia, desde que surge como iglesia, siempre ha estado en crisis, porque la forman personas, y la persona en sí es cambiante. El objeto de estudio como el ser humano es un objeto cambiante, un objeto que no está no es constante en el tiempo, sino que está en constante cambio y movimiento. Por eso siempre una institución, queramos o no queramos, va a vivir experiencias de quiebre o de crisis. Pero aquí vamos a ver como una crisis al extremo. Primera causa. Se criticaba el lujo y la riqueza que estaban viviendo los miembros de la iglesia. A diferencia del pueblo que los seguía, que moría de hambre, ellos vivían del lujo, con vestimentas muy caras, artículos de lujo, collares, joyas, comidas ostentosas, mientras el pueblo muere de hambre afuera. Además que ese pueblo tenía que pagarle una cierta cantidad de dinero a la iglesia. La corrupción era
otra de las causas, ya que la iglesia estaba vendiendo sus cargos eclesiásticos para tener más poder económico. Aquí va a haber una manipulación de las familias poderosas para comprar cargos en la iglesia y a la misma vez tener un integrante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para controlar el poder político, militar y religioso de un territorio. Y la iglesia obviamente aprovechaba esto y juntaba ese dinero para también aumentar sus territorios. Entonces estamos hablando de una iglesia que tenía un perfil más político que un perfil más religioso. Aquí lo menciona. Los papas y funcionarios de la iglesia solo se preocupaban de asuntos políticos que los beneficiaban. No actuaban como verdaderos guías espirituales. ¿En qué momento estos líderes de la fe perdieron el rumbo? Mi pregunta es, hoy día, nuestros líderes de la fe, nuestros líderes políticos, nuestros líderes económicos, nuestros líderes sociales, ¿perdieron el rumbo? Se las dejo ahí. Pero esta crisis o esta crítica venía de mucho antes. Durante el siglo XIV ya existían algunos teólogos, entendiendo teólogo como un hombre que estudia la Biblia y estudia la relación con Dios en nuestra sociedad. Cómo en lo cotidiano yo me relaciono con Dios. Vuelvo al texto. Durante el siglo XIV ya existían algunos teólogos que buscaban reformar a la iglesia y acercar a las ideas de los primeros cristianos. Es decir, estos hombres estudiosos veían que la iglesia estaba realizando acciones de vicio, de corrupción, y querían que volviéramos a la génesis del cristianismo, a los primeros grupos, a las primeras comunidades cristianas, que eran prácticamente como familias pequeñas que se reunían a compartir la fe. Eso es lo que ellos querían. Obviamente la iglesia, como ya tenía un poder, ya tenía un avance, no dejó mucho esa opción. Entre ellos estaba John Dewey, teólogo y reformador, que es de origen inglés, y Juan de Hus, que era un profesor checo. Estos fueron predecesores y fervientes detractores de las prácticas de la indulgencia. Juan de Hus y John de Clichy son críticos de la indulgencia, entendiendo la indulgencia como un documento, así una hoja, como esta, una hoja, que decía que tus pecados eran perdonados. Obviamente esta hoja tenía un valor y a la misma vez tú tenías que comprar la indulgencia, visitar un lugar donde habían objetos religiosos, huesos de santo, clavos de la cruz, la leche del pecho de la Virgen María, las espinas de la coronilla de Jesucristo, los 13 cráneos de los 12 apóstoles. Ahí se las dejo la información. Manda alguno dirá, ¿pero cómo? Ahí para que investiguen. 13 cráneos de 12 apóstoles. Quizá un apóstol tenía 2 cabezas, no sé. O la leche, ¿cómo mantuvieron la leche del pecho de la Virgen María en un frasco? No sé, es raro. Tenían casi 7 clavos de la cruz. 7 clavos, y lo raro es que son 1, 2, 3 clavos. Bueno, ahí se los dejo. Investíguenlo. Criticaban la indulgencia y cómo se veneraban estos objetos, estos huesos, estos clavos, y uno tenía que pagar por ir a visitarlo. Y aparte de esto, el sacerdote tenía actos bastante poco morales, o mejor dicho, su actitud era inmoral, era falta de respeto con la comunidad cristiana. Estos personajes, John Clichy y Juan de Hus, fueron perseguidos por la iglesia por su crítica y fueron condenados. En el Concilio de Constanza, en 1415, Juan de Hus es condenado y llevado a la hoguera, donde es quemado,
y esta acción se denomina como el martirio de Juan de Hus. Martirio por un mártir, porque se sacrificó por la fe. Juan de Hus es creyente, no es que se entienda. Él no deja de creer en Dios. Él cuestiona cómo la Iglesia Católica cometió excesos y abusos en aquel momento. Ahí tenemos una figura de Juan de Hus en la hoguera quemado por criticar a la Iglesia. Por otro lado, ¿cómo vemos que la Reforma se fue nutriendo antes de que se originara? En palabras más sencillas, ¿las ideas humanistas influyeron en la religión? Obviamente sí, pues chiquillos. El humanismo, esta visión de que el hombre como centro de la sociedad, pero un hombre que no desconoce a Dios, pero él se pone en el centro de la sociedad hoy en día, o en aquel momento, tiene un discurso humanista importante para la Reforma protestante. El humanismo también influenció a la crítica de la Iglesia, debido a que la Iglesia manipulaba muchas veces a los intelectuales de aquella época. Mira, especialmente los humanistas que lograron traducir y estudiar textos religiosos antiguos como la Biblia, les permitió explicar de mejor forma las respuestas que ahí se expresaban. A ver, para hacerlo más específico y explicarlo con mayor detalle. Los humanistas comenzaron a estudiar la Biblia, pero ese estudio tuvieron que aprender primero latín o griego y ahí traducirlo para poder explicar a otras personas a través de sus objetos de arte, a través de sus escritos, cuál era el mensaje de la Biblia. Porque mucha gente no hablaba latín. Ese es el tema de fondo. La Biblia se escribió en latín y solo las personas que sabían latín podían leerla. Y como no todos en aquella época hablaban latín, generaba una dualidad de qué mensaje le estamos entregando a la comunidad. Además que en aquella época la mayoría de las personas eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir. Por lo tanto, se comenzó a discutir sobre mucho el rol del Papa en la Iglesia. Cómo se entendía la naturaleza del pecado, de qué forma se podía llegar a la salvación del hombre. Se comenzó a cuestionar al Papa cómo entendemos el pecado y cómo el hombre puede llegar a la salvación. Esos eran los tres elementos vitales de la crítica de los humanistas a la Iglesia. ¿Cómo el Papa administraba la Iglesia? ¿Bien o mal? ¿De dónde surge el pecado? ¿O qué es pecado? También una pregunta interesante. Y tercero, ¿cómo el hombre puede llegar a la salvación? Hombre y mujer. ¿Ya? Como los hombres y mujeres pueden llegar a la salvación. A ver, quiero que quede claro, chiquillos y chiquillas, en aquella época, si bien se comienza a abrir al humanismo, hay un dato importante, es en aquella época, en esta época del humanismo, donde también surge el primer pensamiento de origen feminista, que surge de un sacerdote. Se lo dejo ahí para que investiguen. De ahí, es más, se comenzó a realizar una crítica muy grande a las instituciones de aquella época, como estaban realizando su trabajo. Entre las instituciones más cuestionadas era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica había cometido muchos excesos y muchos abusos. En la siguiente cápsula vamos a ir viendo cómo Martín Lutero va a cuestionarlo y a través de qué documento va a transformar la fe de muchos cristianos. Pongan atención. Chau.